Cine al alcance de todos, pero de todos, incluyendo a espectadores que no pueden ver o oír. Eso que nos propone el director valenciano Miguel Ángel Font. En su afán y sus ganas por dar nuevos sentidos a sus películas, ha ido incluso a añadirles olor o sabor. Ha contado desde el principio con el asesoramiento de discapacitados y también con la ayuda de un equipo de investigación que después de cada pase entrega al público cuestionarios con los que quieren estudiar cuál es el grado de percepción y disfrute de las personas con discapacidad y de las personas sin ella. Soy Pepe Solves, soy profesor de comunicación en la UCH, en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Formé un grupo de investigación en 2004 sobre discapacidad y comunicación, y en este sentido es en el que nos gustó mucho la propuesta de Miguel Ángel Font sobre cine accesible, y nos preguntamos en qué medida ese cine podía ser eficaz para transmitir entretenimiento y para transmitir información. Optamos por la metodología cuantitativa de análisis y para ello contamos con el profesor Sebastián Sánchez Castillo de la Universidad de Valencia, que es especialista en discapacidad, en enfermedades raras y en metodologías cuantitativas. La propuesta de Xmile era una propuesta ambiciosa. El director de la película dio un paso más allá. Fue una propuesta muy atrevida, pero que resultó muy atractiva. Nosotros quisimos también esa propuesta llevarla a la academia, aun con todas las dificultades que ello suponía. No había publicaciones al respecto en las que poder apoyarnos, por tanto, trabajar sobre un ámbito inédito siempre es difícil, ¿no? Por ser los primeros. Lo que os proponemos hoy es una experiencia de cine multisensorial que además forma parte de una investigación universitaria. Lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar el corto y os vamos a proponer que cerréis los ojos y que lo disfrutéis con la audiodescripción y oliéndolo a través de unos aromas que acompañarán al corto. Después os invitaremos a ver el corto de una manera, digamos, estándar. Y después os propondremos algunas otras cosas que tienen que ver con la ropa que acompaña a la producción audiovisual, para que podáis tocarla, para que podáis degustar algunos de los cócteles que se ven en el corto. Una vez habían disfrutado del producto audiovisual, les pasábamos un cuestionario en papel, pero también teníamos la opción para personas con discapacidad visual de pasarles el cuestionario en una línea braille, y teníamos intérprete de lengua de signos por si en el proceso de investigación pues había alguna persona sorda o sordociega. Finalmente fueron 248 las encuestas válidas que pudimos obtener, de las cuales 118 correspondían a un grupo de control y 130 correspondían a un grupo con olores, ¿no? De personas que habían visto Xmile con la emisión de olores. Es cierto que la encuesta está testada en psicología de la percepción, una escala EDI de 17 variables. Solo una variable no había dado una correlación positiva, aquella que tenía que ver con la historia en general. Puede ser debido a que los olores proyectados no eran olores generales del ambiente donde se desarrollaba la narración, sino que eran olores personales, por ejemplo los perfumes, ¿no? Eso viene a apuntar más en la propuesta que hacíamos de que los olores producen una mayor empatía con ciertos personajes directamente y no tanto con la historia en general, ¿no? Esa investigación se concretó en un artículo científico que escribimos meses después de estas proyecciones, en 2017, y que enviamos a varias revistas que en un primer momento rechazaron el artículo. Desde el punto de vista de la academia tuvimos problemas para publicar el artículo. Primero porque no era un tema recurrente en las diferentes revistas de investigación, revistas científicas de alto impacto, ¿no? Era un tema novedoso, es un tema novedoso, por tanto no encontraban evaluadores capacitados para poder hacer una revisión en profundidad del manuscrito. Esa investigación bebe de los estudios propiamente cinematográficos, pero tienen que ver con aspectos de la mecánica. Puedes incorporar incluso la química, que tiene que ver con los olores, y con en qué medida la química influye en el cerebro y por tanto en lo que podríamos llamar el disfrute de los productos.
y desde nuestro punto de vista todo lo que tiene que ver con la comunicación y los efectos de la comunicación. Pero finalmente se ha publicado una revista de alto impacto a nivel europeo. Pensamos que es un gran avance y es el principio de futuras publicaciones con respecto a esto, ¿no? La gran cantidad de datos que obtuvimos con las encuestas daba para más investigación. Hicimos un giro metodológico y no solo correlacionamos los datos obtenidos en las encuestas con el grupo de control y el grupo con olores, sino que correlacionamos con las personas con discapacidad. Entonces, lo que nos dicen los datos muy claramente es que cuantas más opciones de multisensorialidad, que en realidad significa cuantas más opciones de accesibilidad incorporas, más disfruta una persona con discapacidad de un producto audiovisual. En realidad parece obvio, pero nadie antes lo había demostrado con datos. Fruto de ese nuevo giro en la investigación salió un capítulo del libro que se titula Nuevos retos de la discapacidad y la comunicación en la sociedad del conocimiento, publicado por Tina Leblanc, en el que desciframos de alguna manera o avalamos la idea de que es cierto que las personas con discapacidad auditiva y visual tienen un mayor disfrute viendo Xmile cuando cuando la propuesta de olores está presente en la sala. Lo que significa que estas son vías para mejorar el derecho que las personas con discapacidad tienen para acceder a la cultura, que es un derecho que en muchos sentidos se está viendo mermado porque estas herramientas no se están incorporando.